Vamos ahora con Mauricio Rabuffetti para empezar a entender qué pasó en estas últimas horas y minutos nada más, donde compartíamos con ustedes el último tuit de Donald Trump con respecto a esta guerra que le puso hasta nombre, Mauricio. Hasta nombre, la guerra de los 12 días. Bueno, tenemos que adecuarnos a eso que acaba de ocurrir. Después de 11 días y pico, porque en realidad no se llegó a los 12 días, la guerra parece llegar a su fin, según el anuncio que hizo el que fue el protagonista de las últimas horas, ¿verdad? El presidente estadounidense que dio la orden que algunos esperaban y otros no, que algunos predecían y otros realmente pensaban que no iba a ocurrir, de atacar Irán con esas bombas de las que hablamos la semana pasada, de 13 toneladas, que lo dirán las próximas horas, pero pueden haber entonces definido la suerte de este conflicto. ¿Cómo llegamos a este punto? O sea, porque este fin de semana fue un fin de semana de eventos importantes con ataques a lugares clave en el programa nuclear iraní. Vamos a poner en pantalla el mapa con las bases iraníes que fueron atacadas. Ustedes ahí ven un montón de nombres. La más importante, la semana pasada le decíamos Natanz, la más importante en este caso fue Fordow. Fordow es una base donde Irán enriquecía uranio, uranio que según las autoridades iraníes se utilizaba para un programa nuclear con fines civiles y según las potencias occidentales e Israel tenía fines militares. Y vean que hablo en pasado porque esa base quedó prácticamente destruida, esa central quedó prácticamente destruida. Podemos incluir en pantalla en cualquier momento las imágenes comparativas del antes y el después de este ataque. Ahí vemos, bueno, parte de lo que fue el operativo, que fue filmado con los aviones que ustedes están viendo en pantalla. Con los, menciona parte con los B2, ¿no? Con los B2 famosos. Ahora somos todos expertos en armas, ¿no? Normalmente. Lo cierto es que este ataque, que como les decía, algunos lo vaticinaban y otros lo descartaban. Muchos en el entorno de Trump lo querían y muchos no. Termina, en definitiva, siendo definitorio para el futuro, ahora el presente, de este conflicto que, si le creemos al presidente norteamericano y si tiene éxito en su gestión, por ponerlo de alguna manera y entre comillas, terminará entonces en 12 días. Recordemos que lo que sabemos hasta este momento, de hace 5 minutos, es que es un alto el fuego escalonado que va a comenzar por Irán dentro de 6 horas y por Israel dentro de 12 para que dentro de 24 entonces se detenga lo que fue un conflicto que comenzó con un ataque israelí cuando Donald Trump daba la pauta de que se podía llegar a una negociación con Irán. Eso lo hacía por la mañana y por la tarde decía que Irán no quería negociar. En definitiva, lo que termina ocurriendo es que el presidente norteamericano decide este ataque mucho antes del plazo de 2 semanas que le había dado a Irán para volver a la mesa de negociaciones. Y el resultado está aquí, a mis espaldas. Ustedes ven ahí 2 imágenes, una marrón y otra media azulada. Es el antes y el después de ese centro de enriquecimiento de uranio que Irán tenía al noreste de su territorio, de Fordow. Así estaba en color marrón. Y así quedó, según las imágenes satelitales, después de que Estados Unidos lanzara ahí una de estas bombas de 13 toneladas que permiten penetrar la corteza, en este caso terrestre, por una montaña, y a los 60 metros explotan y terminó entonces destruyendo esta base en algo que probablemente leamos dentro de algunos días como un evento definitorio, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes habrán visto, y de hecho lo comentamos hace un rato, que hubo ataques de Irán a algunas bases norteamericanas en Qatar. Ataques cosméticos, ¿no? Ataques a una base que ya estaba vacía prácticamente, ataques que fueron avisados por las autoridades iraníes y que por lo tanto se asemejan mucho a lo que ocurrió el año pasado cuando Israel e Irán intercambiaron fuego cruzado. De alguna manera fue una respuesta para la interna iraní, pero no un ataque, una respuesta tan devastadora como prometía entonces el régimen de los ayatolas. ¿Irán pierde entonces su poder en cuanto a la energía nuclear? Eso es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Porque en definitiva el argumento de esta guerra de Israel y de las potencias occidentales y en particular
de Estados Unidos que termina involucrándose a pesar de esa reticencia declarada del presidente Donald Trump de participar en conflictos bélicos. Reticencia que no es tal, porque hay un listado bastante grande de operaciones militares ordenadas durante su primer y su segundo mandato que podríamos repasar en Siria, en Irak, bueno, en diferentes lugares. Lo cierto es que el programa nuclear iraní, según Irán, puede continuar porque tiene uranio enriquecido. La cuestión es dónde, porque la infraestructura para continuarlo fue dañada, devastada completamente, dijo Estados Unidos, y agradeció por eso entonces el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. ¿Cómo puede continuar? Bueno, en otros países. Lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos es, si Irán quiere reactores nucleares para tener energía, para generar energía, se los puede comprar a otros países. ¿Qué va a pasar ahora? Hay diferentes escenarios posibles y estamos analizando al calor de lo que acaba de pasar, ¿no? Los escenarios son que Irán acepte ir a la mesa de negociaciones. El otro escenario es que Irán quede como un perdedor de esta guerra sin negociar entonces el monitoreo de su programa nuclear. Habrá que ver qué es lo que deciden, porque tampoco conocemos cuál ha sido el daño real sobre esta infraestructura. No lo conoce ni siquiera el Organismo Internacional de Energía Atómica, que apenas sí pudo dar respuestas sobre eventuales fugas de radiación de estos centros nucleares que fueron bombardeados. Así que estamos un poco a ciegas todavía con eso. Veremos en los próximos días cómo se encausa esto, cómo se encamina. Lo cierto es que, según el presidente norteamericano, esta guerra, a la cual, como bien decías, Laura, él mismo bautizó como la guerra de 12 días, hasta se tomó esa libertad poética, en definitiva, podría haber terminado. Porque además había información de estas últimas horas que decía que Irán había sacado el uranio enriquecido, lo había trasladado a Rusia. De hecho, circuló una foto con varios camiones en esa zona que se ve ahí, que es el casco blanco de la ingresada de los túneles para entrar a la base, y camiones con una foto satelital de camiones allí. El debe o lo negativo que ve Israel en esta resolución es que no cae el régimen de los ayatolás? Bueno, eso es una pregunta que habíamos manejado la semana pasada. Si el objetivo de esta misión, como se bautizan generalmente a estos operativos militares que terminan en guerras, en definitiva, como le decimos nosotros, para no utilizar eufemismos, es si efectivamente querían la caída del régimen de los ayatolás. Ahí la gran pregunta es, ¿van a poder negociar con los ayatolás o no? ¿Van a poder negociar con este Irán debilitado que ya no necesariamente va a creer en la palabra de Estados Unidos, que es el mediador en definitiva en este asunto? Eso es una cuestión que está por verse. ¿Van a cumplir con el cese del fuego? ¿Cómo? ¿Van a cumplir con el cese del fuego? ¿Van a cumplir con el cese del fuego? Esa es otra pregunta que también la veremos en las próximas horas. Si efectivamente va a haber una negociación para que se monitoree como acordó Barack Obama en el 2015, este programa nuclear que Irán asegura que tiene objetivos civiles, bueno, las cosas pueden llegar a encauzarse por ese lado. Y si no, habrá que ver qué pasa con la presión interna sobre un gobierno que, en definitiva, habrá perdido una guerra. No es menor también el dato de que Israel termina este proceso con Hezbollah y Hamas también reducidos, ¿no? Una de las razones por las cuales pudo abrir otro frente, que es el frente iraní. Si no hubiera terminado con la cúpula de Hezbollah, y si no hubiera reducido a Hamas a una entidad sin capacidad operativa, difícilmente Israel habría podido abrir otro frente como este. Gracias, Mauricio.